Buenas tardes a todos. En mi caso, bueno, buenas noches desde España por la diferencia horaria. Es todo un placer asistir aquí y un gran orgullo además que me hayan encargado la conferencia inaugural. Espero estar a la altura. Y bueno, trasladar mi agradecimiento por la invitación a participar en la cuarta jornada preparatoria al CADE 2023, en especial al Superintendente Nacional de los Registros Públicos, el doctor Armando Miguel Subauste Bracesco, a la gerente general, la doctora Silvia Inés Ruiz Zárate, y en particular a la doctora Carmen Sandoval Pinto, a la señora Carmen Vargas y al señor Michael Arguedas, gracias a los cuales estoy hoy aquí. Y, por supuesto, a todo el equipo técnico que hace posible que estemos participando todos en esta jornada preparatoria. Paso con el título de mi ponencia y con la inauguración, que es la insuficiencia de la tecnología blockchain para operar como registro público de derechos. Este es el título de mi ponencia, insuficiencia de la tecnología blockchain para operar como registro público de derechos. Quiero adelantarles que y además, a raíz de todos los anuncios que he visto, de todos los servicios públicos que tienen ahora previsto la SUNARP, especialmente el Conoce Aquí y el Tibative, que me han parecido estupendos, quiero adelantar que yo soy totalmente partidaria de la modernización de los registros. Creo que los registros como servicios públicos tenemos que prestar, valga la redundancia, un servicio público y tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas que sean adecuadas en cada momento concreto para prestar mejor este servicio público. Pero que tampoco nos podemos llevar por el deslumbramiento tecnológico. Es decir, no se trata de aplicar tecnología a toda cosa, sino la tecnología que verdaderamente nos lleve a prestar un mejor servicio público. Y en este sentido quiero hablar de esta tecnología blockchain o cadena de bloques, que no sé si ustedes conocen algo o no, confío en que sí, pero bueno, algo a lo largo de la ponencia hablaremos. Y que se ha llevado a plantear en algún momento si era posible esta tecnología blockchain, llevarla, utilizarla, aplicarla en los registros de la propiedad, en todos los registros de la propiedad que conocemos todos los asistentes. Bueno, desde el comienzo de la humanidad, todos los hombres, desde el momento que los hombres dejamos de ser nómadas y nos asentamos en un territorio, una de las cuestiones más trascendentales ha sido la de la propiedad de la tierra. ¿Quién es el propietario? ¿De qué soy propietario? Si quiero comprar un terreno, una casa, ¿quién es el propietario? ¿A quién verdaderamente me lo va a transmitir? Son preguntas que han sido formuladas por todas las personas a lo largo y ancho del mundo y a lo largo de la historia. Para dar respuesta a estas preguntas es por lo que surgieron los registros de la propiedad, también como un medio para evitar conflictos. Los principales objetivos de los registros de la propiedad son ser instrumentos de seguridad jurídica preventiva, prevenir el conflicto, además de facilitar las transacciones inmobiliarias, fomentar el crédito, posibilitando obtener garantías inmobiliarias en general, permitir la circulación inmobiliaria. ¿Qué tienen en común todos estos objetivos? ¿Y cuál es, por lo tanto, la esencia de nuestra función como personal encargado de los registros de la propiedad? Pues los registros lo que tienen que hacer es proporcionar garantía, proporcionar certeza, proporcionar seguridad. ¿Y cómo logramos proporcionar garantía, seguridad, certeza? La clave está en una palabra. La palabra es confianza. Si los registros de la propiedad proporcionamos esa confianza al tráfico, entonces habremos cumplido con nuestro trabajo. Si no la proporcionamos, entonces no lo habremos cumplido. En este orden de cosas es como cuando aparece en el año ya 2008 la tecnología blockchain. Como saben ustedes, es la base de Bitcoin y otras criptodivisas, pero ha ido mucho más allá, hasta el punto que esta prestigiosa revista americana, The Economist, ya hace bastante, calificó a esta tecnología blockchain como the trust machine, es decir, la máquina de confianza. Por lo tanto, lo que tenemos que plantearnos ¿es esta máquina de confianza distribuida, capaz de proporcionar una confianza similar a la que proporcionan los registros? De la respuesta que demos a esta pregunta conllevará el hecho que podamos entender si es posible aplicar la tecnología blockchain en los registros de la propiedad. Si entendemos que sí, esta tecnología proporciona una confianza similar o equivalente a la de los registros jurídicos, entonces podremos emplearlas. Si la respuesta es no, es negativa, entonces no podremos emplearla. Ya les adelanto y hago spoiler que la respuesta es negativa.
Esta tecnología, no olvidemos, es una herramienta útil para muchas cosas, pero no desde luego para la llevanza de los registros de la propiedad o como un sistema alternativo de registros de la propiedad. Otras tecnologías tendremos que utilizar, por supuesto, electrónica, en acceso digital a las partidas registrales, etcétera, etcétera, pero no la tecnología blockchain. Ya hemos visto que los registros son instituciones que surgieron para dar confianza al mercado inmobiliario. Y esta tecnología blockchain teóricamente permite a los usuarios realizar intercambios sobre todo tipo de activos, incluidos por lo tanto activos inmobiliarios, sin necesidad de confiar en principio los unos en los otros. Es suficiente con confiar en la máquina, con confiar en la tecnología. No tenemos que confiar en los demás. ¿Puede proporcionar esta confianza distribuida tecnológica la misma certeza jurídica que un sistema registral? Como ya he dicho, si la respuesta es positiva, podremos utilizarlo, y si es negativa, no podremos o no deberemos, que a veces poder y deber no siempre es lo mismo, utilizarla. Tradicionalmente sabemos que los registros jurídicos, los registros de la propiedad del mundo, y en prácticamente todos los países algún sistema de registro de propiedad existe, se organizan fundamentalmente por uno de estos dos sistemas. A grosso modo, no estamos aquí en una conferencia jurídica a examinar los tipos de registros, y todo esto es algo que todos conocemos, pero no viene mal recordarlo. Podemos hablar de registros de títulos, que son registros que van conservando y datando las transacciones van accediendo al registro, el registro se convierte, digamos, en un almacén, en un puro archivo. Simplemente van llegando las transacciones, se van archivando por orden cronológico, puede haber un control formal, pero no más. ¿Y para qué sirve este registro? Bueno, pues da una prioridad, y normalmente los tribunales, en el caso que haya un conflicto, pueden servirse de esta publicidad y de esta prioridad que viene determinada por el registro de títulos para resolver la controversia. Frente a estos registros de títulos nos encontramos con los registros de derechos, como es el registro de la propiedad español y muchos de los registros de los ordenamientos jurídicos de los asistentes a esta jornada preparatoria. Estos registros de derechos, ¿cuál es la nota característica? El registro da fe de quién es el propietario y además de la extensión del derecho. Los pronunciamientos registrales vienen amparados por el Estado. Confiamos en lo que el registro dice. No da una simple prioridad o un indicio al juez para resolver conflictos. No, estos registros hacen prueba de lo que dicen. Estos pronunciamientos registrales gozan de una serie de principios registrales que son sobradamente conocidos por todos los asistentes. ¿Puede, por lo tanto, la tecnología blockchain convertirse en un nuevo sistema registral? ¿Puede ser un registro de títulos? ¿Puede ser un registro de derechos? ¿O puede crear una nueva forma de organizar los registros? Vamos a verlo. Yo ya he adelantado que mi respuesta, desde luego, mi punto de vista es negativa, pero yo quiero justificárselo, no basta que yo diga no, ¿por qué no? No, es necesario toda respuesta debe ser justificada, les daré mis argumentos y espero que a lo largo de la charla y al final de la charla haberles, tampoco convencido, sino haberles demostrado o haber justificado con argumentos sólidos y fiables mi afirmación de que esta tecnología no es útil para ser utilizada en los registros de la propiedad. He dicho que no podíamos explicar la tecnología blockchain, pero claro, tampoco puedo estar una hora casi hablando comparando o hablando de los beneficios, ventajas o desventajas de la tecnología blockchain y no dar unas brevísimas pinceladas. Insisto, no sé si alguno de los asistentes es técnico, yo desde luego no lo soy jurista, pero siempre pienso que la tecnología tenemos que conocer lo mínimo. Es como el teléfono móvil. Yo no sé cómo funciona mi móvil, yo no sé qué chips tiene, lo que sí sé es lo que hace. Sé que manda emails, que me permite acceder a las noticias y que me permite estar accediendo telemáticamente a esta jornada al otro lado del océano. Pero no sé cómo funciona, sé lo que hace. Pues un poco la perspectiva que tenemos que adoptar los juristas con esta tecnología entiendo que es la misma. Conocerla algo, eso sí, pero saber más qué son los efectos que produce, qué es el tecnicismo, descender al tecnicismo, a la pura tecnología, que es algo que a mí por lo menos se me escapa. Dicho esto, unas brevísimas pinceladas que todos como juristas van a entender perfectamente. ¿Qué es la tecnología blockchain? Es un sistema de almacenamiento de información, es decir, una base de datos
y puede contener datos de todo tipo, datos médicos, datos de Bitcoin, quién tiene el Bitcoin, quién no tiene el Bitcoin, quién lo ha transmitido y demás, datos sobre títulos universitarios y datos también, ¿por qué no?, sobre transacciones inmobiliarias, sobre quién es el dueño de una propiedad, de un terreno, etc. Bueno, una base de datos. Si fuera una simple base de datos, pues ni nos plantearíamos el que pudiera utilizarse para los registros. Es algo más que una base de datos. ¿Qué es lo que diferencia este sistema de almacenamiento de información de otras bases de datos? Pues dos notas fundamentales. ¿Quiénes son los que almacenan estos datos y la forma de almacenar estos datos? ¿Quiénes almacenan estos datos? Estos datos los almacenan nodos. Los nodos son máquinas, son ordenadores, no son personas. Pues bien, estos nodos, estas máquinas, tienen la información. Todos los nodos están interconectados, forman una red, una plataforma, blockchain. Además, tienen un mismo estatus, es decir, no hay jerarquía. Aquí no hay una autoridad central y nodos por debajo, no. Todos están en plano de igualdad. Y cada uno de estos nodos tiene la misma información, tiene la misma versión, la última versión vigente de la información. Estos nodos son los que van a decidir qué nueva información se va almacenando, pero para ello tienen que ponerse de acuerdo. Como son todos iguales, no hay una autoridad central, es necesario que por lo menos la mayoría se ponga de acuerdo en la nueva información que va accediendo, por ejemplo, las nuevas transacciones de Bitcoin o las nuevas transacciones inmobiliarias, en el supuesto que estemos hablando de un registro de propiedad llegado con tecnología blockchain. La otra nota característica de esta tecnología es que la forma de almacenar esta información, pues aquí ya nos entendemos la parte técnica, que son técnicas criptográficas almacenadas en bloque que, según nos dicen los técnicos, impiden la manipulación, impide que la información almacenada en la cadena se modifique. Siguiente slide, por favor. Como todo esto es mucha teoría, aquí me gusta poner un dibujo para hacernos un poco más a la idea. Esto sería una red blockchain, una plataforma blockchain. Si ven, cada uno de los monitores son ordenadores, servidores, son los que están interconectados. No hay personas, los nodos son máquinas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Estas máquinas están todas interconectadas en pie de igualdad. No hay autoridad central. Y si ven, todas ellas tienen la misma información. Ese mismo libro mayor contable, esos libritos verdes que le he puesto ahí, son todos igual y tienen todas la misma información. Esta, quédense con esta imagen, es lo que sería una plataforma blockchain, que almacena información de todo tipo. Y a lo largo de esta charla, de esta ponencia, vamos a plantearnos qué ocurre si esa información contenida en esos cuadernitos verdes, es la información relativa a las transacciones inmobiliarias. Que A vende su casa a B, B se la vende a C, etcétera, etcétera. Como ya les he adelantado, esta tecnología blockchain que hemos dado unas breves pinceladas no puede funcionar, no puede operar como registro. ¿Y por qué? Me preguntan ustedes. Bueno, pues tengo que dar argumentos, tengo que justificar mi posición. Voy a dar varios argumentos, hay muchos más, pero por razones de tiempo los he sintetizado. En primer lugar, ¿por qué no puede una plataforma blockchain operar como registro? Hemos hablado que en los registros jurídicos de derechos, aquello que los pronunciamientos registrales vienen respaldados por el Estado y gozan de una serie de presunciones registrales, están basados en lo que llamamos el control de legalidad. Es decir, las transacciones no acceden automáticamente al registro. Hay un control, mayor o menor, según los ordenamientos jurídicos, según el tipo de control de legalidad que se establezcan. En el ordenamiento jurídico español es un control de legalidad total. Los registradores tienen que examinar todas las transacciones inmobiliarias que pretendan acceder al registro y decidir si se inscriben o no se inscriben. Lógicamente, esta decisión no es arbitraria, sino que está basada en la ley. Solo las transacciones inmobiliarias que sean conformes con la legalidad van a ser las transacciones inmobiliarias que accedan al registro. Es decir, consecuencia de ello es que toda la información que está en el registro es totalmente confiable, goza de esa confianza que hablábamos al principio. Como hay un control, como hay alguien que examina, que controla que lo que entra es correcto, podemos luego confiar en esa información. Sabemos que esa información es correcta porque ha habido una persona responsable de examinar.
¿Qué ocurre en una red blockchain? Acuérdense de esa red blockchain, de ese esquema que les he pintado de los nodos, una vez que accede una transacción inmobiliaria. Aquí no hay control de legalidad. Los nodos, los ordenadores, los servidores no entran a examinar el contenido de la transacción, no entran a examinar el propietario es propietario y tiene capacidad y ha pagado el dinero que dice y ha descrito la casa como que dice y ha cumplido con sus obligaciones fiscales, todos los pasos que un control de legalidad puede llevar. Las máquinas realizan un puro control algorítmico, informático, pero no entran porque no pueden entrar en las transacciones. Son validaciones, habrán oído la palabra validación de los nodos, pues esa validación no es un control de legalidad, es simplemente un control informático, algorítmico. Es decir, que si las transacciones que accedan no están sujetas a ningún control, ¿qué riesgo corremos? Riesgo de que alguna de esas transacciones, no todas, pero algunas de esas transacciones sean nulas o anulables. Si no hay nadie que controle la información que accede a esa red blockchain, entonces no podemos confiar en lo que dice la plataforma. Ya perdemos esa confianza que es la base de todo sistema registral, como hemos mencionado. La tecnología blockchain, las plataformas blockchain no gozan de esa confianza. ¿Qué otros inconvenientes? Porque este no es el único. ¿Qué otro inconveniente podemos mencionar y que justifique la afirmación de que la plataforma blockchain no puede operar como registro? El hecho de que esta plataforma es una plataforma incompleta. Me explico. En los registros de la propiedad pueden acceder todo tipo de transacciones. En España las transacciones se pueden hacer de forma digital o de forma no digital. De formas clásicas, pueden ser forma verbal, forma documental pública ante un notario o forma documental privada. Y frente a estas formas clásicas ha aparecido una nueva forma que es la forma digital o electrónica. Nosotros tenemos un principio de libertad de forma y en principio cualquiera de esas transacciones es válida. Serán los operadores los que decidan qué tipo de forma quieren utilizar. Pero al registro pueden acceder en principio todo tipo de transacciones, sean en formato digital o sean en formato no digital, sean en papel, sean electrónicas o sea un particular que viene con su escritura, con su documento público en papel, físicamente al registro a depositar. Frente a esto, ¿qué tenemos? Una plataforma blockchain, lógicamente, como su nombre indica, es una plataforma tecnológica, es decir, puramente electrónica. Ahí no pueden acceder ningún tipo de transacciones en formato papel, solo caben las transacciones en formato digital. Así que estas plataformas son incompletas, no pueden realizar transacciones en forma no digital. Imagínense, por ejemplo, una herencia. Yo fallezco y mis herederos formalizan la partición de la herencia, incluyendo los bienes de los que yo soy propietario, y bueno, pues la quieren llevar, lógicamente, en su escritura pública realizada ante un notario, la quieren llevar al registro. Ante un registro de la propiedad tradicional, como lo conocemos hoy en día, posible. Que yo decido realizar una compraventa en formato electrónico con firmas electrónicas digitales, ¿puede esa compraventa electrónica acceder al registro de la propiedad tradicional? Por lo menos en español sí, y por lo que he visto en Perú, desde luego están dando pasos agigantados y parece que también así porque utilizan las firmas electrónicas. Será un problema de avance de la legislación, de adaptación, pero no es una imposibilidad del registro. ¿Una plataforma blockchain podrá ir mi heredero con su escritura a llevar la escritura en papel? No puede, es imposible, es electrónica, no puede llamar a la puerta de ningún nodo. Yo soy de las que piensa que la tecnología tiene que sumar, tiene que añadirnos, tiene que ampliar las posibilidades, no restringirnos. Y en este caso no estarían restringiendo, si solo nos permiten hacer transacciones en forma digital, sería un empobrecimiento. Así que esta es otra de las razones por las cuales la tecnología y las plataformas blockchain no pueden operar como registro. Esta plataforma blockchain también tampoco puede operar como registro porque también es incompleta desde otra perspectiva. No pueden acceder las transmisiones forzosas. Me explico. En los registros tradicionales, clásicos, por supuesto pueden acceder las transacciones voluntarias, las compraventas, las donaciones, las permutas, las cesiones,
pero también todos nuestros registros permiten las transmisiones, digamos, forzosas, es decir, aquellas que se realizan no sin la intervención no sin el conocimiento del titular, pero desde luego sin su consentimiento. En los casos de los embargos, al registro de la propiedad español accede un embargo, el registrador lo califica, pero desde luego no precisamos que el deudor dé su consentimiento para formalizar el embargo. No, será el juez el que lo ordene y el que tendremos que acatar el mandato judicial o el mandato de la autoridad administrativa. Lo mismo ocurre con las ejecuciones judiciales ordenadas por los juzgados o tribunales. Lo mismo ocurre con las ejecuciones hipotecarias. En caso de impago de la hipoteca, el bien está sujeto a un procedimiento de ejecución que se realiza sin el consentimiento voluntario del deudor, del que ha impagado, lógicamente. Es decir, los registros clásicos permiten el acceso a las transmisiones voluntarias, pero también a las forzosas. Pensemos también en casos de divorcios o pensamos también, por ejemplo, en los casos de expropiaciones urbanísticas o algunas otras operaciones de tipo urbanístico. Frente a esto, ¿qué tenemos con las plataformas blockchain? Bueno, en las plataformas blockchain no pueden acceder las transmisiones forzosas. Les explico. No sé si han oído hablar del sistema de clave pública, de clave privada. A lo mejor les suena expresiones como necesito las claves privadas para transmitir el Bitcoin. ¿Cómo funcionan estas redes? De aquí hago un pequeño inciso. Estas redes blockchain, ¿cómo funcionan? Hago la equiparación con la red Bitcoin, que al final es lo más fácil pensar en Bitcoin. Yo, si soy titular de un Bitcoin, solo lo puedo transmitir si conozco lo que se llama la clave privada. Un poco como la contraseña del banco. Bueno, pues solo quien tenga la contraseña, solo quien sepa esa clave privada, va a poder disponer del Bitcoin. Si no, no va a poder disponer de él. Si llevamos esto al papel del registro de la propiedad, estas transmisiones inmobiliarias, solo quien tenga la clave privada va a poder realizar la transmisión del inmueble. Es decir, si yo no tengo la clave privada, no voy a poder hacer la transmisión del inmueble. Y esa clave privada es una contraseña que no sabe nadie más y no es posible conocerla. ¿Cómo vamos a formalizar un embargo? ¿Le vamos a pedir al deudor, por favor, dame la clave privada que me permite transmitir tu inmueble? Lógicamente ningún deudor va a darlo. ¿Cómo va a poder operar, cómo va a poder formalizar un juez una ejecución hipotecaria, una expropiación urbanística? No es posible. Este es uno de los grandes problemas de la tecnología blockchain en general, que esta clave privada solo es conocida por el titular. De hecho, y como anécdota les cuento que no es posible embargar un Bitcoin. A lo mejor han visto alguna noticia de se ha embargado un Bitcoin. No ha pasado. No es posible embargar ningún Bitcoin porque solo se puede embargar, solo se puede bloquear un Bitcoin si conocemos la clave privada. Y la clave privada solo la sabe el dueño. Algún caso de anuncio en los periódicos que yo he leído que sale el titular, se ha embargado un Bitcoin, concretamente uno en Estados Unidos hace un par de años. Dije, bueno, a ver cómo lo han conseguido. Bueno, ¿qué había ocurrido? Que los que eran titulares del Bitcoin, estas claves privadas, estas contraseñas, en lugar de tenerlas guardadas en su casa o en un papel o en un archivo secreto, las habían subido a la nube. Entonces, ahí en ese caso el juez sí pudo dirigirse al servidor de la nube y decirle, por favor, dame esta clave privada. Pero el juez no pudo dirigirse a la red blockchain. Acuérdense, son nodos sin autoridad central, no hay nadie a la que yo me pueda dirigir. Oiga, usted, embárgueme este bien inmueble que está en este registro llevado en tecnología blockchain. Así, en definitiva y a grosso modo, la plataforma blockchain no puede operar como registro porque es una plataforma incompleta. Solo pueden acceder las transmisiones voluntarias, no pueden acceder las transmisiones forzosas, es decir, se queda coja. En cuanto el tracto incluye una transmisión forzosa, esta plataforma ya no nos sirve. Una plataforma que no es completa no sirve de nada, de poco sirve. Otra razón más de peso por la que la plataforma blockchain no puede operar como registro. Los registros de la propiedad son instituciones estatales que prestan, como nos ha recordado además el Superintendente Nacional de los Registros Públicos, un servicio público. Estamos al servicio del ciudadano. Es un servicio que el Estado presta al ciudadano. Somos institución. Somos, perdónenme el personalismo, yo me identifico tanto con la institución que hablo en nombre propio. El registro de la propiedad es un servicio público.
¿Qué ocurre si llevamos un registro de la propiedad en una plataforma blockchain? Bueno, estas plataformas blockchain, estas redes blockchain, las montan empresas privadas. No hay ningún estado que haya montado una red blockchain. Son empresas privadas de forma totalmente legítima, por favor nadie me entienda mal, que montan estas plataformas blockchain y buscan, como es lógico, un ánimo de lucro. Por lo tanto, si pasamos un registro a una plataforma blockchain llevada por estas plataformas tecnológicas, estaríamos privatizando un servicio público. Esto no podemos olvidarlo. Supondría, si lo hacemos, supondría una privatización de un servicio público, sin garantía de mantenimiento. ¿Por qué digo esto? La red Bitcoin, los nodos no están obligados a ser nodos, no están obligados a quedarse, se quedan porque les sale rentable. Si en algún momento les deja de ser rentable, ya ha ocurrido, por ejemplo, cuando ha habido altas subidas del precio de la electricidad y bajaban las recompensas, bueno, pues si no le salían las cuentas, el nodo, el dueño del ordenador, lo desenchufaba y ya está. ¿Cómo podemos tener un registro en una plataforma en las cuales no exista garantía de mantenimiento, en las cuales los nodos van a estar ahí solo en tanto y cuanto les suponga rentable? Eso no es posible, estaríamos, este servicio público ya no podríamos prestarlo. Es decir, que eso es un inconveniente que tenemos que tenerlo muy claro. La privatización, además de un monopolio, de un servicio público, el encomendarlo a unas plataformas blockchain que son llevadas por empresas tecnológicas de carácter privado. Esta es una comparación, no me gusta ponerlo en pie de igualdad, pero bueno, es bastante gráfico estas diapositivas que supongo que les harán llegar al final, así que no voy a ir entrando punto por punto porque si no nos haría tiempo, pero sí un poco comparar el registro de la propiedad con la tecnología blockchain. La primera comparación, que insisto, no puede ponerse en pie de igualdad. ¿Por qué no podemos hablar de blockchain como sustitutivo del registro? Porque el registro es una institución y blockchain es una tecnología. Y recuerden cómo comenzaba mi charla. El registro como institución está obligado a utilizar la tecnología que en cada momento le sea más útil. Pero la tecnología no sustituye a la institución. Es como cuando surgió el programa Excel. El programa Excel es una herramienta. Pueden utilizarla, por ejemplo, los auditores o los contables, pero no ha sustituido a los auditores o los contables. Es una herramienta que les facilita su trabajo, pero no lo sustituye. En este caso igual, no podemos comparar la institución con la tecnología. Cuestiones que además, pues aquí en la institución hay claramente una responsabilidad, alguien responde del mal funcionamiento de la institución. En la tecnología blockchain, en esta plataforma que ya hemos visto que no hay ninguna autoridad central, que todos los nodos están en pie de igualdad, ¿a quién nos dirigimos en caso de mal funcionamiento? En los registros, en todos los registros hay protocolos, procesos, pues si el registro ha funcionado mal o algo está incorrecto, pues todos tenemos nuestros procedimientos legalmente establecidos para arreglar las cosas. Aquí en blockchain es que no hay nadie más, no hay autoridad central. Los registros, o por lo menos el registro de propiedad español, y muchos de los son conocedores ustedes de todos estos principios registrales. Ninguno de estos principios se cumple en la tecnología blockchain. ¿Tracto sucesivo? No. En blockchain, la tecnología blockchain, sí hay una trazabilidad. Es verdad que las transacciones van por orden cronológico, pero no puede resolver problemas que nos encontramos nosotros en nuestro día a día, como qué ocurre en caso de interrupción del tracto, cómo se reanuda. ¿Qué ocurre en los supuestos de tracto abreviado? ¿Qué ocurre en el caso de que se anule una transacción, es decir, se anule un tracto por los tribunales? A estas preguntas, estos problemas, la tecnología no puede dar respuesta. Pero es que ni siquiera sigue el principio de prioridad, a pesar de que les he dicho que hay un orden cronológico, que en teoría las transacciones van subiéndose a la cadena por orden cronológico. Pues no, ni siquiera es así. Los nodos, al validar esas transacciones, insisto, no a realizar el control de legalidad, sino a realizar ese control algorítmico, no necesariamente tienen que escoger las transacciones por orden cronológico. Pueden escoger las transacciones por otros criterios. Por ejemplo, si una transacción les deja mayor recompensa, lógicamente van a elegirla antes que otra que les deja menor recompensa, aunque la de mayor recompensa sea posterior, sea de fecha posterior a la otra que es de fecha anterior.
No hay principio de legitimación ni exactitud porque no podemos confiar no hay ninguna presunción legal de certeza de lo que dice la cadena blockchain. La cadena blockchain nos da confianza en que algo no se ha manipulado. Esas técnicas criptográficas nos permiten asegurar que algo no se ha modificado. Pero es totalmente distinto decir que algo no se ha modificado que decir que ese algo es cierto o verdadero. Me explico. Yo, por ejemplo, imagínense con cualquiera de ustedes, firmo un contrato digital con firmas electrónicas en el cual yo les vendo la Torre Eiffel y subimos ese contrato a una red blockchain, a la red de Bitcoin. ¿Es cierto que hemos firmado eso? Hemos firmado eso. ¿Es cierto las partes están identificadas? Pues hemos usado firma electrónica, están identificadas. El hecho de que este contrato se haya subido a la cadena de bloques permite acreditar que no se ha modificado. Es decir, que el día de hoy, dentro de un año, podríamos acreditar que el día de hoy, yo y cualquiera de ustedes, hemos firmado ese contrato. Ahora, ¿convierte eso a ese contrato en legal, en cierto, en verdadero? Para nada. Se ha subido a la red, pero la mentira más gorda, subida a una red, podremos acreditar que hemos hecho una mentira, pero nunca la va a convertir en verdadera. Blockchain, máquina de confianza, así, pero desde luego lo que no es máquina de certeza. No puede convertir las mentiras, la falsedad en certeza. Bueno, a pesar de todo lo dicho hasta ahora, de todos los inconvenientes que les he expuesto, que no es una plata, que no proporciona confianza, que no realiza control de legalidad, que es una plataforma incompleta porque no accede en transacciones digitales, porque no accede en transacciones forzosas, etcétera, y los riesgos de privatización, etcétera, todo lo que hemos visto hasta ahora, imagínense que cualquier país o cualquier estado, por razón de política legislativa, decide que sí, que muy bien, que no sirve, pero que lo van a querer hacer, que quieren utilizar la tecnología como registro de la propiedad. Acuérdense lo que les decía antes, el deber y el poder no siempre son cosas, no siempre se identifican. Bueno, pues como a mí me gusta ir hasta el fondo, digo, bueno, pues voy a plantearme que mañana en España, pues el legislador dice, hay que poner blockchain como registro. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los requisitos, qué pasos tendríamos que cumplir para poder hacerlo y luego cómo sería esa cadena de bloques registral. Requisitos previos. Imagínense que mañana en Perú han decidido que van a pasar todo el registro de la propiedad a llevarlo con esta tecnología. ¿Qué habría que plantearse, o por lo menos cosas que se me ocurren a mí que habría que solventar? Solucionar el problema de la identidad. En las redes blockchain operan con el sistema de clave pública que les he dicho y clave privada. Son claves usuarios, pero son anónimos, no sabemos quién está detrás. En un registro de propiedad, por lo que sirve es porque nos dice quién es el propietario. Es totalmente incompatible con el anonimato. Así que ese problema de identidad hay que solventarlo y no lo puede solventar la propia red. Tendríamos que acudir pues, a un proveedor externo, a sistemas de firma electrónica, pero eso ya sería ajeno a la cadena de bloques. En segundo lugar, como hemos visto que es una plataforma tecnológica, no partimos de cero, no somos un país nuevo que no tenemos nada, tenemos todo una tradición y un registro existente. Tendríamos que pasar todo eso a digital, a electrónico, para que pudiese funcionar esa plataforma blockchain. Pues eso es un trabajo, y no estamos hablando de digitalizar, de escanear, no, de convertirlo en un verdadero registro electrónico que funcione a base de datos. Eso nosotros en España, en el mayo de 2024, entra en vigor el registro electrónico y no dormimos, lo vamos a hacer, pero les puedo asegurar que no dormimos porque no es fácil. Y llevamos años preparándonos. Luego, además, tendríamos que dejar el registro, digamos, limpio de palva y polvo, ¿cómo se dice? De polvo y paja, como se dice en España, según un refrán tradicional. Todos sabemos que nuestros registros no son perfectos. Hay algunos errores, ¿cómo no? Si vamos a pasar de nuevo a un sistema nuevo, lógicamente habría que depurarlo. Esta depuración llevaría tiempo, costes, etc. Tendríamos que resolver el problema del sistema doble clave pública y privada, que les he dicho anteriormente. ¿Qué ocurre si olvido la clave? ¿Qué ocurre si me muero y no le digo la clave privada a mis herederos? Porque la tengo en mi cabeza y no les digo qué pasa, que se van a quedar sin casa. Yo hoy pierdo la llave de mi casa, llamo a un cerrajero y me hace un duplicado. Pero en un sistema de cadena de bloques, si pierdo la clave privada, pierdo la titularidad. No puedo disponer del Bitcoin, no puedo disponer del inmueble. No quiero ni imaginarme la inversión económica, costes de mantenimiento, dependencia informática de una
de una plataforma, de un agente externo, inversión en seguridad. Todo esto es electrónico. Con los hackers, pues la seguridad, hay que realizar mucha inversión en seguridad. También habría que hablar de la educación tecnológica tanto de los usuarios, de los ciudadanos, como del propio personal que trabajamos en los registros. Y por último, armonización legislativa. Es posible que en muchos ordenamientos jurídicos existan normas que no permitan, que impidan el pasar un registro de la propiedad blockchain. Lógicamente exigiría un cambio legislativo y los cambios legislativos no suelen ser sencillos. Supongamos que cumplimos todos estos requisitos, los solventamos y seguimos adelante. Y decimos que sí, lo hemos solucionado todo, ya está todo en marcha y venga, vamos a pasarnos a blockchain. ¿Cuáles serían esas características de esta cadena de bloques para llevar un registro de la propiedad? Pues se me ocurren 3 notas fundamentales. Tendría que ser una blockchain privada, no pública. Tendría que ser una blockchain de origen público, estatal, y sería necesario un control independiente. Vamos a examinar brevemente, pero un poco en detalle, cada uno de estos puntos. Tendría que ser una blockchain privada, no pública. Me explico. Redes blockchain, plataformas blockchain, hay fundamentalmente de 2 tipos. Redes blockchain públicas, en las que cualquiera puede convertirse en nodo. Por ejemplo, la red de Bitcoin, cualquiera de ustedes, si tiene un servidor y los conocimientos suficientes, puede conectarse y convertirse en nodo. Son redes públicas. O hay redes privadas o permisionadas, en las cuales no puede ser nodo cualquiera. Solo pueden ser nodo aquellos que cumplan una serie de requisitos preestablecidos, seleccionados, etc. Lógicamente, si estamos hablando de una blockchain para llevar un registro de la propiedad, tiene que ser una blockchain privada. No podemos permitir a cualquiera que sea nodo. Tienen que ser tasados, tenemos que saber quiénes son los nodos por el importante papel que tienen. Porque ya hemos visto, no se pueden desenchufar mañana porque no les salga rentable. Porque además hay que resolver el problema de la capacidad de almacenamiento. En las redes blockchain públicas como Bitcoin o Ethereum pesan ya mucho. Dimensionar, escalar gran volumen de información es difícil. Porque además ya hemos visto que el anonimato es totalmente incompatible con un sistema de registro de la propiedad. Porque además, por ejemplo, en España tenemos que cumplir la normativa de protección de datos. Entiendo que es una normativa que en todos los sistemas en mayor medida está. En una blockchain pública, que todo es público, ahí no hay protección de datos ninguna, de datos personales, no es posible. Son una blockchain privada, podríamos llevar un cierto control de esos datos privados. Y un sello de tiempo, si los nodos están en distintas zonas horarias, por ejemplo, no es la misma hora ahora en España, que es casi la 1 de la madrugada, con ahí en Perú, así que eso podría dar lugar a complicaciones. En definitiva, tendría que ser una blockchain privada. Tendría que ser una blockchain privada, pero de origen público. ¿Qué quiere decir con origen público? Es decir, de origen estatal. Tendría que estar respaldada por el Estado. Es el Estado el único que puede decidir, esta es la red blockchain que a partir de ahora va a funcionar como registros. El Estado tendría que atribuirle ese respaldo para atribuir las presunciones que vemos que son necesarias para que un sistema registral opere, de presunción de certeza, legitimidad, etcétera, etcétera. Además, porque lógicamente solo puede haber una cadena. Los inmuebles son únicos. Nosotros funcionamos con un único registro, en el sentido que un inmueble solo puede estar en un registro de la propiedad. Si un mismo inmueble puede estar en 2 registros de la propiedad, ¿con cuál de ellos nos quedamos? Por lo tanto, este sistema registral llevado en cadena de bloques tiene que haber una única cadena de bloques que funcione como registro. Y además, porque ya hemos hablado del tema de la privatización del registro, que no podríamos sino prestar ese servicio público. Y plantearnos también qué interés pueden tener las plataformas tecnológicas en tener toda la información relativa a las transacciones inmobiliarias y a todos los inmuebles. Imagínense la gran fuente de riqueza que suponen esos datos. Son cuestiones que hay que plantear. Otra nota característica de esta cadena de bloques registral es que tendría que haber un control independiente. Un control previo de acceso. Ya hemos visto controlar qué transacciones acceden para que accedan solo las transacciones legales, las que son conformes con la legalidad, no las ilegales.
También tendría que haber un control posterior para que puedan acceder no solo las transmisiones voluntarias, sino también las transmisiones no voluntarias, las ejecuciones, las anulaciones, los divorcios. También porque una plataforma blockchain puede quizás dar publicidad de quién es el propietario, pero difícilmente puede dar publicidad de cuáles son las cargas, de la vigencia no de las cargas, la extensión de las cargas. Y luego por una función, a todos nos pasa que se nos olvida. ¿A quién de ustedes que levante la mano no se le ha olvidado nunca una clave, una contraseña, ha tenido que resetearla y al final llamar a alguien o mandar un mail? Siempre hay alguien que al final responde y te regenera la clave. Si estamos en una red blockchain en la cual no hay ningún control por parte de ninguna autoridad, pues imagínense, se nos olvidan las claves de nuestros inmuebles y apaga y vámonos. Eso no sería factible. Además, tiene que haber una responsabilidad por errores y de funcionamiento. Se cae el sistema, a alguien tengo que poder acudir. Este control es indispensable. En definitiva, haciendo un resumen de todo lo visto hasta ahora, ¿qué requisitos tendría que, suponiendo que a pesar de todos los inconvenientes que nosotros como juristas y como encargados de registros le hemos expuesto al legislador, además de todos los requisitos previos que les hemos dicho que hemos tenido que solventar, suponiendo que el legislador aún así se haya empeñado y siga dispuesto a establecer esta plataforma blockchain como operar como registro, ¿cómo sería esta plataforma blockchain según hemos visto? Una blockchain privada, no pública, con nodos controlados, escalable, no anónima, que permita la identificación de las personas. Una blockchain creada con respaldo estatal, porque el Estado tiene que mantener el control del mercado inmobiliario, es una potestad estatal que no podemos hacer dejación de ella. Porque solo así puede existir una única cadena de bloques, evitando la multiplicidad de historiales. Un registro en el cual haya distintos historiales registrales, pues no sirve de nada. Y para evitar la privatización del registro y el comercio de datos. Y en tercer lugar, una blockchain privada con respaldo estatal con un control independiente. Control previo que garantice la legalidad, un control posterior que permita el acceso a los actos no voluntarios, la publicidad completa, la responsabilidad en caso de mal funcionamiento, en caso de mantenimiento. En definitiva, ¿es esto blockchain? Acuérdense lo que les he dicho. Nodos interconectados sin autoridad central que verifican la información. Esto no es blockchain. Esta blockchain que hemos creado, privada, única, con control, es que no es cadena de bloques. Es que se cae por su propio peso. Es que aunque queramos, no podemos. En definitiva, les he expuesto a lo largo de toda la charla todas las razones por las cuales yo entiendo que no es factible una tecnología blockchain como sustitutiva del registro o como para ayudar al registro, que aunque nos empeñásemos y pudiésemos hacerlo, esta tecnología tendríamos que cumplir estas notas características que desvirtuarían la noción de cadena de bloques. No sería blockchain, sería otra cosa. Y en definitiva, esto es ya lo que tenemos. Para este viaje no hacían falta esas alforjas. Por lo tanto, mi opinión es que no es posible un registro de la propiedad que utilice redes blockchain. Si ustedes buscan en Internet registro de la propiedad y blockchain, les van a salir muchísimas entradas en Google, porque es una de las primeras cosas que surgió, casi en cuanto se habló de la tecnología blockchain y se pasó un poco más allá de Bitcoin y las criptodivisas, enseguida, no sé por qué, se empezó a hablar del registro de la propiedad, porque como era trazabilidad, tracto, quién es dueño, pues eran conceptos que podían asemejarse para los profanos, los que no conocen nuestra función, a lo que hacíamos en el registro. Total, en el registro solo decimos A es dueño, vale, y lo ponemos a nombre de B y no hacemos nada más. Esto es irónico, es lo que piensan muchos que hacemos los registros, que como bien saben ustedes es mucho más allá. Bueno, pues dijeron, pues una plataforma blockchain que te dice que A es titular de un Bitcoin y que lo puede vender a B, pues ya está, registro. Y de hecho hubo anuncios de países que dijeron que iban a utilizar la tecnología blockchain en el sistema inmobiliario. Este es un mapa que hice en el año 2018, que es cuando yo comencé a estudiar esta tecnología, porque un día vi un anuncio en el periódico que ponía la tecnología blockchain va a acabar con notarios y registrados. Y pensé, bueno, pues voy a entender, voy a ver qué es lo que va a acabar con mi trabajo, a ver si verdaderamente va a acabar con mi trabajo hoy, 6, 7 años después.
no solo no creo que no va a acabar con mi trabajo, sino que me he convertido, por otro lado, en una enamorada de la tecnología. Luego, al finalizar la charla, les explicaré por qué. Estos son todos los países que más o menos anunciaron en el año 2018 que iban a hacer estudios para utilizar esta tecnología. Estos son los países en el año 2023. Que yo sepa, hasta lo que yo sé, ninguno. Para ver algunos así. En Honduras, y todo esto lo hablo porque hablé con responsables encargados de los registros de Honduras y me dijeron que, bueno, se les acercó una empresa tecnológica, bueno, hubo unas conversaciones, todo esto en el año 2018, pero aquello quedó en nada. De todos estos anuncios, Suecia sí que ha sido el único país que sí que llevó a cabo un proyecto piloto en el año 2016, creo que fue, y finalizó y dijeron que, bueno, que muy bien, muy bonito, pero que no lo iban a utilizar porque tampoco les había servido de mucho. Y aún así, ese proyecto piloto no había sido, aunque lo utilizaba el registro de propiedad, no era propiamente para llevar el registro de la propiedad, no era para formalizar las transacciones inmobiliarias. Bueno, en la tecnología blockchain ya les ha quedado claro, espero que como registro no puede funcionar. Esto no significa que no sirva para nada, sirve para algo, pero cuando pretendemos utilizar una cosa para algo que no sirve, la desvirtuamos. Tenemos que poner la tecnología blockchain en el lugar que verdaderamente funciona y para lo que verdaderamente sirve. ¿Para qué sirve la tecnología blockchain? La tecnología blockchain es un formalizador de transacciones. Es una nueva forma digital de formalizar transacciones, incluso inmobiliarias. Todo ello a través de la tokenización inmobiliaria que les hablará otro compañero mío, el registrador don Jesús Sieira, mañana o pasado. Para esto sirve la tecnología blockchain, para formalizar transacciones inmobiliarias. Y para esto es perfecto. Y para esto tiene y tendrá éxito. Para lo que no sirve es para ir un paso más allá. No solo moverse en el ámbito de la transacción inmobiliaria, sino pretender pasar a un paso posterior, al momento posterior de acceso de transmisión al registro. Pues bien, en Suecia, por lo visto, tenían bastante fraude de transacciones inmobiliarias, entonces el propio registro dijo, voy a ver si utilizando esta tecnología me adelanto, es decir, yo registro, doy un paso hacia adelante y me pongo en el momento de la formalización de la transacción y a ver si utilizando esta tecnología puedo evitar los fraudes. Hicieron las pruebas, me dijeron que tampoco les había aportado tanto, que el riesgo era, bueno, que minimizaban algo el riesgo, pero que tampoco mucho, que tenían que cambiar la legislación porque no permitían firmas electrónicas, digitalización, transmisiones digitales, etc. Pero fueron muy claros en para qué lo habían pretendido utilizar, para formalizar la transacción. En ningún caso, en ningún momento habían pretendido utilizar la tecnología blockchain para la llevanza del registro de la propiedad. ¿Esto ha sido todo? Sí. Primera pregunta. ¿Se podría usar el sistema blockchain en sistema notarial, donde todos los notarios puedan tener acceso para que no haya fraudes? Yo creo que sí, porque tal como les he explicado al final, los notarios, por lo menos en España, intervienen en el proceso de formalizador de la transacción. Y tal como les he mencionado, y lo explicará mucho más en detalle don Jesús Sieira, esta tecnología blockchain es un formalizador de transacciones, con lo cual aquí sí que tienen algo que decir los notarios. Pregunta de Cristian Dayan. ¿Existen mayores beneficios o perjuicios al aplicar el blockchain en las transferencias inmobiliarias en Perú? Luego, como sistema registral, los perjuicios son claros y por lo menos espero que les hayan quedado claros. He intentado ponerlos muy detalladamente. Beneficios. Si se utiliza como una nueva forma digital de formalizar transacciones, desde luego entiendo que puede ser muy beneficiosa. Tercera pregunta de Fiorella de la Cruz. Es importante, interesante exposición, es importante que exista en registros públicos lo que se denomina la máquina de confianza, como un instrumento de seguridad, garantía y certeza, impidiendo todo conflicto. Por ende, la tecnología puede ser como algo alternativo que no sustituye el registro en su nacional. Totalmente de acuerdo. O sea, los registros de la propiedad somos máquinas de confianza, proporcionamos certeza, seguridad jurídica, somos instrumentos de seguridad jurídica preventiva. Prevenimos el fraude.
prevenimos el conflicto, nos adelantamos. Y para ello es indispensable la confianza. Para ello es indispensable que podamos todos, los ciudadanos, las autoridades, los propios registradores, confiar en los pronunciamientos registrales, confiar en la información contenida en el registro. ¿Esta tecnología es una máquina de confianza? Nos garantiza que algo no ha sido modificado, pero no garantiza la certeza de esa información. Hay un aforismo que se llama GICO, garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. Es decir, si en la tecnología, si a la blockchain subimos basura, subimos información no confiable, lo que vamos a obtener es basura. No vamos a obtener datos ciertos y fiables. Es como el ejemplo que les ponía yo del contrato de compraventa de la Torre Eiffel. Puede ser muy bonito, puede estar muy bien firmado, pero nunca va a convertirse en cierto. Y si se sube a una red blockchain, porque nadie lo para, nadie entra a examinar el contenido de esa información y nadie dice es imposible que Jimena Campuzano haya vendido la Torre Eiffel francesa, entonces no podremos pronunciar en los pronunciamientos tecnológicos. Así que alternativo, yo entiendo que no. Alternativo en ningún caso. ¿Que pueda ayudar en algún proceso interno del registro? Quizás. Pero alternativo, mi opinión, desde luego, es que no. Una última pregunta. ¿De qué manera la aplicación de tecnología blockchain en el ámbito de la registro de propiedad podría afectar la protección de datos personales? Bueno, totalmente. Como ya les he hablado, hay distintos formatos o plataformas de redes blockchain. Hay redes blockchain públicas o redes blockchain privadas. Las redes blockchain públicas, como la red blockchain de Bitcoin, Ethereum, todo es público. Todos tienen acceso a todos. Con lo cual, aquí en ningún caso es posible llevar a cabo ninguna protección de ningún tipo de dato personal. Además, ¿quién va a hacer la protección? Si no hay autoridad central, todos los nodos, servidores, máquinas están en pie de igualdad. Nadie puede controlar el que se acceda o no se acceda a datos personales. En una red blockchain privada, imagínense, por ejemplo, que montamos una red blockchain privada entre los jefes de las zonas regionales o dentro de una zona regional los jefes de los departamentos, pues cada uno de ellos pone una máquina, pone un servidor y solo puede ser nodo en ese sistema registral el servidor que esté en cada una de las zonas registrales. ¿Sería ahí más fácil controlar el acceso a los datos personales? Sería más fácil. Pero la tecnología blockchain de por sí es bastante incompatible, por cómo funciona internamente, es bastante incompatible con la protección de datos personales. Incluso saben que la Unión Europea es bastante estricta con la normativa de protección de datos y hay todo incluso una instrucción, un estudio de cómo afecta la tecnología blockchain, la protección de datos, la normativa GDPR de protección de datos, esta tecnología blockchain. Pues bien, se llegó incluso a plantear si los algoritmos eran datos personales. Y a la conclusión que se llegó, si entre los expertos, es que un dato personal, un dato protegido, merecedor de protección, no debe nunca subirse a una red blockchain, porque no es posible, no es factible. Si estamos en una red blockchain privada, limitada, con los nodos limitados, ahí quizás sí sería más fácil, porque imagínense en el caso que hablábamos antes, que fueran los jefes de zona, los encargados, los responsables de cada uno de esos servidores, ahí quizás sí sería más posible esa protección. Pero de verdad merece la pena montar todo el sistema de toda una plataforma de blockchain, que es un sistema costoso para que al final un nodo tenga la potestad de intervenir, además de que los puristas de la tecnología blockchain les dirán que eso no es blockchain. En definitiva, es bastante incompatible la tecnología blockchain con la normativa de protección de datos. Bueno, pues sí, creo que no hay más preguntas. Yo que se queden con la conclusión que por Dios no entiendan que soy contraria a la tecnología, a la modernización de los registros, soy una firme partidaria y una firme defensora, pero siempre y cuando utilicemos tecnologías adecuadas para ellos, que verdaderamente supongan una mejora al servicio público registral y que sean tecnologías racionales. La tecnología blockchain no es una tecnología que añada, que ofrezca ningún beneficio que ya no exista de por sí en el registro de la propiedad,
Para lo que sí sirve la tecnología blockchain, y en eso es el campo de mayor difusión, es para formalizar las transacciones inmobiliarias. Para ello es necesario el fenómeno de la tokenización, que les hablará mi compañero don Jesús Sieira mañana o pasado mañana. ¿Y qué tendrá que hacer el registro de la propiedad? El registro de la propiedad lo que tendrá que hacer es estar preparado para que esas transacciones realizadas en una plataforma blockchain ajeno al registro le lleguen. Tendrá que ser un registro totalmente electrónico, digitalizado, que tenga un canal abierto a esas transacciones digitales, a esas transacciones electrónicas. Ese es el papel del registro, ese es el papel que tiene el registro que cumplir frente a la tecnología blockchain, acceder, abrirse al campo de esas transacciones formalizadas en las plataformas blockchain. Pero nunca, en ningún caso, la plataforma blockchain va a poder funcionar como un registro de la propiedad, por lo menos como un registro de la propiedad de los que tenemos en nuestros ordenamientos jurídicos. Alguna vez en alguna charla me han comentado, bueno, pues imagínense, y de hecho en el anuncio salía en algún país africano, en Ghana, me decía, bueno, si no tienen nada, ¿no es esto mejor que nada? Digo, bueno, algo es mejor que nada, evidentemente, el lápiz y el papel es mejor que no tener lápiz y papel, el ordenador es mejor que no tener nada, así sucesivamente. Pero verdaderamente hay tecnologías que pueden hacer lo mismo sin necesidad de recurrir a la tecnología blockchain. Bueno, con esto me despido. Ha sido un placer, un verdadero placer compartir este rato con ustedes. Todo un honor que me hayan invitado ahí encima a la conferencia inaugural. Les deseo mucha suerte. Estaré también atenta a las siguientes ponencias para aprender muchísimo de todos los demás ponentes, de todos los que tienen que participar. Un saludo desde España.